Imagina que estás caminando hace miles de años. No existen bares. No existen botellas. No existe la cerveza como la conoces. Ni siquiera sabes que algo llamado alcohol puede existir. Tienes hambre. Encuentras varias frutas caídas debajo de un árbol. Algunas están demasiado maduras. Blandas. Golpeadas. Huelen extraño. Probablemente deberías dejarlas. Pero tienes hambre. Así que tomas una. La pruebas. Está más dulce de lo normal. Tiene un sabor raro. Comes otra. Y después de un rato, algo empieza a pasar. Te sientes diferente. Quizá más relajado. Tal vez un poco desorientado. Tus movimientos ya no son exactamente los mismos. No sabes qué está ocurriendo. No sabes qué es la fermentación. No sabes qué es una levadura. Y muchísimo menos sabes qué significa etanol. Pero acabas de encontrarte con una sustancia que acompañará a la humanidad durante miles de años. Alcohol. Y aquí aparece una pregunta bastante curiosa. ¿Quién fue el primer ser humano que descubrió que podía emborracharse? La respuesta es decepcionante. No lo sabemos. Y probablemente nunca lo sabremos. Porque el alcohol es mucho más antiguo que la cerveza. Más antiguo que el vino. Más antiguo que las primeras ciudades. Y, de cierta forma, incluso más antiguo que nosotros. Porque para fabricar alcohol no hace falta una fábrica. Ni una botella. Ni siquiera hace falta un ser humano. Solo necesitas algo que contenga azúcar. Microorganismos capaces de aprovecharlo. Y tiempo. Una fruta cae del árbol. Se rompe. Las levaduras comienzan a consumir sus azúcares. Y poco a poco producen alcohol. La naturaleza podía fabricar bebidas fermentadas muchísimo antes de que nosotros aprendiéramos a hacerlo. Así que nuestros antepasados no tuvieron que inventar primero el alcohol. Probablemente tuvieron que hacer algo mucho más sencillo. Encontrarlo. Y aquí la historia se vuelve todavía más extraña. Porque nuestra relación con el alcohol podría haber comenzado millones de años antes de que existiera Homo sapiens. Investigaciones sobre una enzima que ayuda a metabolizar el alcohol sugieren que, hace aproximadamente 10 millones de años, ocurrió un cambio importante en la línea ancestral que compartimos con otros grandes simios. Ese cambio hizo mucho más eficiente la capacidad de procesar etanol. ¿Por qué? Una de las hipótesis es sorprendentemente sencilla. Nuestros antiguos ancestros comenzaron a pasar más tiempo en el suelo. Y allí podían encontrarse con frutas caídas. Frutas extremadamente maduras. Frutas fermentadas. Comer una de ellas significaba obtener energía. Pero también significaba consumir pequeñas cantidades de alcohol. Así que mucho antes de que alguien levantara una copa, nuestros ancestros primates posiblemente ya se encontraban con etanol dentro de su comida. Pero descubrir alcohol accidentalmente es una cosa. Aprender a fabricarlo es otra completamente diferente. Y ahí empieza la verdadera historia. Ahora avancemos hasta hace unos 13.000 años. Estamos en una región que hoy pertenece a Israel. No hay ciudades. No existen grandes imperios. La agricultura todavía no domina la vida humana. Nos encontramos con grupos natufienses, personas que todavía dependen ampliamente de la caza y la recolección. En un lugar conocido como la cueva de Raquefet, arqueólogos encontraron grandes morteros excavados en piedra. A primera vista parecen simples recipientes. Pero dentro quedaron pistas microscópicas. Restos de cereales. Señales de procesamiento. Huellas compatibles con germinación, trituración, calentamiento y fermentación. Todo apunta a algo extraordinario. Estas personas pudieron estar fabricando una bebida parecida a la cerveza. Hace aproximadamente 13.000 años. Y aquí hay algo realmente extraño. Esto ocurre antes de que la agricultura de cereales estuviera completamente establecida en aquella región. Es decir, el ser humano posiblemente estaba experimentando con bebidas fermentadas antes de convertirse plenamente en agricultor. Entonces aparece una pregunta fascinante. ¿Cómo descubres que unos pequeños granos duros pueden terminar convirtiéndose en una bebida alcohólica? Probablemente no ocurrió porque alguien se sentara un día y dijera: «Hoy voy a inventar la cerveza». Seguramente fue mucho más desordenado. Granos que se mojan. Algunos comienzan a germinar. Se trituran. Se mezclan con agua. La mezcla permanece almacenada. Microorganismos naturales comienzan a actuar. Pasado un tiempo,
El sabor cambia. Y también cambia lo que ocurre después de beberla. Quizá la primera vez fue un accidente. Quizá alguien pensó que aquello estaba arruinado. Pero imagina que lo prueba. Y después vuelve a hacerlo. Ahora ya no estamos simplemente encontrando alcohol. Estamos empezando a repetir el proceso que lo produce. Y eso cambia todo. No necesitas comprender la química. No tienes que saber que el almidón termina transformándose en azúcares fermentables. No tienes que conocer las levaduras. Solo necesitas recordar. Cuando hago esto, pasa aquello. Así comenzaron muchas tecnologías humanas. Primero descubrimos el efecto. Miles de años después entendemos la causa. Pero en Raquefeta hay otra sorpresa. Aquellas bebidas posiblemente no eran simplemente algo que la gente tomaba porque tenía sed. La cueva también era utilizada como lugar funerario. Eso significa que algunas de esas bebidas pudieron formar parte de banquetes o ceremonias relacionadas con los muertos. Imagínalo. Alguien ha fallecido. El grupo se reúne. Preparan alimentos. Procesan cereales. Esperan. Y luego comparten una bebida fermentada. Todavía faltan miles de años para que aparezcan muchas de las civilizaciones que conocemos. Pero el alcohol ya podría estar sirviendo para algo que continúa haciendo hoy. Reunir personas. Ahora viajemos más de 3000 años hacia adelante. Llegamos a Jiao, en China. Aquí los arqueólogos encontraron antiguos recipientes de cerámica. Y dentro de ellos sobrevivieron residuos químicos. Lo que contenían era fascinante. Arroz, miel, frutas. Todo combinado en una bebida fermentada de hace aproximadamente 9000 años. Piensa en lo que esto significa. Los humanos no habían descubierto simplemente una receta universal. Estaban experimentando con lo que tenían disponible. En una región podían utilizar cereales. En otra, fruta. En otra, miel. Si algo contenía suficiente azúcar, podía convertirse en una oportunidad. Y cada pueblo podía terminar obteniendo una bebida diferente. Eso explica por qué el alcohol aparece una y otra vez en culturas separadas por enormes distancias. La fermentación no pertenece a una sola civilización. Es un proceso natural que distintos humanos podían descubrir independientemente. Y después aparece otra bebida que terminaría cambiando culturas enteras. El vino. En Georgia, en el Cáucaso, se han encontrado vasijas neolíticas con evidencia de vino de uva de aproximadamente 6000 a 5800 antes de nuestra era. Ya no estamos hablando únicamente de fruta olvidada sobre el suelo. Ahora tenemos recipientes, almacenamiento, procesamiento, y comunidades que están aprendiendo a controlar cada vez mejor el proceso. El alcohol está dejando de ser un accidente. Se está convirtiendo en una tecnología. Y cuando aparecen sociedades más grandes, esa tecnología también crece. Llegamos a Mesopotamia. La cerveza ya forma parte de la vida cotidiana. Se fabrica. Se consume. Se intercambia. Aparece en textos. Está relacionada con celebraciones y con dioses. Incluso existió una diosa sumeria asociada a la cerveza. Ninkasi. Y entonces llegamos a Egipto. Aquí la cerveza tampoco era simplemente una bebida para fiestas. Podía formar parte de la alimentación cotidiana. Se utilizaba en celebraciones. En rituales. Y podía entregarse como parte de las raciones de trabajadores. Piensa en la transformación. Empezamos con una fruta demasiado madura debajo de un árbol. Ahora tenemos instalaciones donde muchas personas producen grandes cantidades de bebida fermentada. En unos cuantos miles de años, pasamos de encontrar alcohol accidentalmente a construir sociedades donde su producción forma parte de la economía. Pero entonces aparece otra pregunta. ¿Por qué seguimos fabricándolo? ¿Por qué tantas culturas separadas entre sí terminaron produciendo bebidas fermentadas? La respuesta fácil sería: porque querían emborracharse. Pero eso es demasiado simple. Las bebidas fermentadas podían proporcionar calorías. Podían utilizarse en ceremonias. Podían acompañar banquetes. Podían marcar diferencias de estatus. Podían funcionar como ofrendas. Podían fortalecer relaciones dentro de una comunidad. Incluso llegaron a utilizarse como vehículo para diferentes ingredientes medicinales. Así que el alcohol terminó ocupando un lugar extraño. Era alimento. Era ritual. Era celebración. Era tecnología. Y también podía convertirse en un problema.
Porque nuestros antepasados podían sufrir las consecuencias del exceso igual que nosotros. El cuerpo humano puede procesar alcohol. Eso no significa que sea inmune a él. Demasiado puede alterar el comportamiento, la coordinación, el juicio, y en cantidades extremas puede ser peligroso. Así que la misma sustancia que podía reunir a un grupo, también podía hacer que alguien terminara haciendo algo bastante estúpido. Y seguramente eso también ocurrió hace miles de años. Pero volvamos al principio. Al primer humano que encontró algo fermentado. No sabemos quién era. No sabemos dónde ocurrió. Y probablemente tampoco ocurrió una sola vez. Quizá grupos humanos distintos encontraron frutas fermentadas en lugares diferentes. Quizá algunos las rechazaron. Quizá otros las probaron. Y luego buscaron más. Lo importante ocurrió después. En algún momento dejamos de esperar a que la naturaleza produjera alcohol por casualidad. Empezamos a observar, a experimentar, a repetir, a almacenar, a mezclar, a esperar, hasta que conseguimos algo extraordinario. Hacer que la fermentación ocurriera cuando nosotros queríamos. Y ahí está la diferencia entre encontrar algo y convertirlo en tecnología. Primero encontramos alcohol dentro de la naturaleza. Después aprendimos a fabricarlo. Luego lo incorporamos a nuestros rituales, a nuestros alimentos, a nuestras celebraciones, a nuestras economías. Y finalmente terminó apareciendo en prácticamente todas las etapas de la civilización humana. Así que la próxima vez que veas una botella de cerveza o una copa de vino, piensa en esto. Detrás de ella hay una historia muchísimo más antigua que cualquier bar. Más antigua que muchos cultivos. Más antigua que las grandes ciudades. Y quizá todo comenzó con algo extremadamente sencillo. Una fruta que permaneció demasiado tiempo en el suelo. Un humano suficientemente hambriento para probarla. Y una reacción inesperada que probablemente le hizo pensar: ¿qué acaba de pasarme? Y ahora dime, si tú hubieras sido aquel humano, y después de comer una fruta fermentada comenzaras a sentirte extraño, ¿la volverías a probar? Si te gustan estas historias sobre cómo los seres humanos descubrieron cosas que hoy damos por normales, suscríbete a Antes de Todo. Porque muchas de las cosas que creemos haber inventado, en realidad estaban esperando en la naturaleza mucho antes de que nosotros supiéramos qué hacer con ellas.